¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Ah, todo bien, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Ahí veo que ya se está conectando la gente. Tenemos desde temprano ya bastantes conectados. De hecho, es un tema que llama mucho la atención. Así que, ¿te parece si esperamos unos 3, 4 minutos para dar inicio al webinar? Por supuesto, sin ningún problema. Perfecto. Bien. Julio, cuéntame un poquito mientras vamos esperando acá la gente ya cuántos años tienes por Acres. En Acres tengo 3 años, estoy por cumplir 3 años ya como gerente comercial de Acre Finance y a cargo de todo lo que es el negocio de fideicomisos de titulización y la relación también con los clientes institucionales, ¿no? Dígase originadores como personas jurídicas, empresas inmobiliarias y también los fondos de inversión, como es el caso de ustedes, que utilizan este vehículo para realizar sus inversiones. Buenísimo, buenísimo. Súper bien. Justo estábamos hablando antes de empezar el webinar, cómo el feriado nuevo en realidad a veces corta un poco la semana, ¿no? Vale, Primera vez que veo un feriado antes de fiestas patrias, ¿no? Pero bueno, y otro feriado más eh, largo. A ver. sí, 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 sí. Y justo toca ahora lunes, martes, me parece que el feriado anterior sí agarró fin de semana, pero ahora, bueno, toca descansar un poco más y, bueno, disfrutarlo también, ¿no? Así es, así es. Sí, efectivamente, se viene una semana, un fin de semana largo de 4 días, pero bueno, es aprovecharlo para estar con la familia, para relajarse, conectarse un rato, ¿no? Así es. Veo que se sigue conectando la gente, como le estaba diciendo hace unos minutos a los primeros conectados. Vamos a esperar a las 7:05 para empezar el webinar en punto, hacerlo bastante fluido, dinámico y sobre todo que vayan dejando sus preguntas en la cajita de preguntas porque al final, junto con Julio, que es experto en el tema, vamos a responder todas sus preguntas. Creo que ya tenemos las primeras preguntas. Bien, Julio. Ahora sí, 7:05 en punto. Agradezco la participación de todos, su puntualidad y vamos a dar inicio a este webinar que ha tenido bastante acogida, que es el fideicomiso como herramienta de inversión segura y eficiente. Ahora vamos a ver por qué el fideicomiso es seguro, por qué es eficiente y de qué manera un fideicomiso puede traer consigo un producto de inversión regulado y en este caso de renta fija. Nos presentamos, mi nombre es Renzo Centeno de Rute, yo soy cofundador de Prime Gestora de Fondos. También tengo un broker de trading que se llama Golden Capital FX, va a tener 10 años ya en el mercado. Tengo un máster en asesoramiento financiero y gestión patrimonial en la Universidad de Barcelona y cuento con más de 12 años de experiencia en mercados financieros y productos de renta fija y de renta variable, ¿no? Pasando por notas estructuradas, bonos, derivados financieros, el mercado de FX, ¿no? Diferentes productos a lo largo de este tiempo y siempre pues gustoso de aprender de nuevos productos. Soy pro cripto también. Yo creo que la banca tradicional no tendría por qué desligarse de nuevas tendencias.
así que todo lo que tenga que ver con inversión, me gusta estar atento al tema y poder aprender y a medida que vaya conociendo más, también poder asesorar. Eh, Ahora, Julio, buenas noches, te doy el paso para que tú mismo te puedas presentar, por favor. Gracias, Renzo. Efectivamente. Nada, como te decía, gerente comercial en Acres Finance, una empresa de mercado de capitales que tiene ya más de 13 años en el mercado. Yo soy MBA por Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Tengo más de 23 años de experiencia en el mercado financiero, en el mercado de capitales. Y básicamente mis últimos años, que son los 3 años que llevo en Acres, me he dedicado a estructurar y promover vehículos de inversión que hagan que vincular al mercado de capitales con el desarrollo del país, ¿no? Básicamente con mucha experiencia y mucho trabajo haciendo o tratando de que llegue al público todo lo que son los fideicomisos de titulización. Me he dedicado a diseñar y comercializar estructuras fiduciarias, eh, prácticamente en todos los sectores económicos del país y con un enfoque bien particular en el sector inmobiliario e hipotecario, que creemos que es el que mayor resiliencia y mayor solidez tiene en este momento. Buenísimo. Ahora vamos a conocer un poco acerca de nuestras empresas, antes de entrar al tema en sí, que es el fideicomiso. Contarles un poco quién es Prime Gestora de Fondos. Nosotros somos una boutique financiera especializada en productos de inversión y fondos de inversión privados, básicamente, dirigidos a clientes institucionales o personas que ya tienen conocimiento financiero previo. Trabajamos con dos fondos, un fondo que es el fondo Prime Construye, que justo está enfocado en el sector financiero, y saber que para invertir en el sector financiero, perdón, en el sector de construcción inmobiliario, no se necesita o no solamente se puede hacer a través de la compra de un inmueble, sino uno puede invertir en el sector inmobiliario a través de un bono, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Y por otro lado, tenemos un fondo global que ve notas estructuradas, ¿no? Entonces, básicamente somos una gestora de fondos privados y nos enfocamos bastante en la gestión patrimonial de clientes institucionales. En el caso de Acres, Julio, ¿nos puedes contar un poco, por favor? Sí, bueno, Acre Finance es un grupo financiero que, como te decía, tiene más de 13 años en el mercado. Es un grupo que tiene 3 empresas reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Tenemos una SAP, una SAFI y, por supuesto, la titulizadora, que es la empresa que brinda servicios pues, a todos los actores del mercado, sobre todo en el sector, estamos bastante enfocados en el sector inmobiliario y teniendo hoy por hoy más de 300 fideicomisos ya constituidos y administrando más de 1.000 millones de soles en activos administrados. Buenísimo. Sabiendo esto, que Acres es una empresa líder en el sector y especializada en fideicomisos de titulación, ¿quién más que Julio, que es el gerente comercial de esta empresa, nos pueda contar qué es un fideicomiso desde lo más primarioso y lo más sencillo, ya que hay muchas personas que dicen, escucho mucho el término fideicomiso, pero no llego a entenderlo. Por favor, Julio, a tu manera, ¿qué es para ti un fideicomiso? Claro, a ver, un fideicomiso es un patrimonio autónomo que está administrado por un ente que, sí, que es una empresa regulada, sí o sí, puede ser regulada por la SMB o puede ser regulada por la SBS, que es un fiduciario. ¿Ok? Este patrimonio autónomo puede acudir una persona natural o una persona jurídica que va a recibir el nombre de originador o fideicomitente y transfiere activos con la finalidad de que respalden obligaciones que este fideicomiso puede adquirir contra un tercero, y este tercero se llama, en todos los casos, un fideicomisario. Básicamente, el fideicomiso lo que es un contrato en el que el originador y fideicomisario se ponen de acuerdo y nombran a un tercero, que es este fiduciario, para poder administrar el fideicomiso en función de los acuerdos que se hayan tomado y que además estén debidamente especificados en el acto constitutivo, que es este contrato que da origen al fideicomiso. Este contrato es sumamente importante porque es el que pone las reglas de juego que va a seguir el fiduciario y que va a hacer de que se cumplan además a rajatabla durante toda la vida del fideicomiso.
Pues este patrimonio autónomo, ¿verdad? El fideicomiso está compuesto pues, por estos tres elementos, ¿no? El originador, que es el fideicomitente, el fiduciario, que es la sociedad que administra el fideicomiso y hace que se respeten todas las reglas pactadas en el acto constitutivo, y el fideicomisario, que es el tercero con el cual se adquieren todas las obligaciones. Pueden ser obligaciones de distintos tipos. Una de ellas, y la más común, es la de financiamiento. Vale, o sea, un fideicomiso, digamos, se puede crear para capital de trabajo. Por ejemplo, Por supuesto. una parte necesita dinero, para que lo entiendan todos los que nos están escuchando y que agradecemos su participación. Generalmente puede ser para capital de trabajo. Necesito dinero para construir, necesito dinero para maquinaria. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer a través de un vehículo. Este vehículo es el fideicomiso, ¿no? Y existen tres partes. La persona natural o jurídica que necesita el capital de trabajo, la que se lo otorga y la persona que está una especie de árbitro, ¿no? Que en este caso sería la titulizadora, ¿no? Es así, Julio? Ujú. Es correcto, es correcto. Así es como funciona. Y acá lo importante es de que este árbitro es un ente regulado que además tiene que actuar bajo la normativa que su superintendente le ponga. O sea, la labor del fiduciario, además de que está debidamente detallada en el contrato que da origen a este fideicomiso, también es importante que se sepa que el fiduciario se rige por una serie de normas y regulaciones y leyes además que hacen de que su trabajo sea en función de lo que le permite la normativa vigente. O sea, estos entes son entes supervisados, son entes que además se deben a un regulador, que están constantemente auditados, que están constantemente supervisados, porque tienen que hacer de que su trabajo judiciario se cumpla a la normativa y en función de lo que la ley le permite. Buenísimo. Entonces sabemos que un fideicomiso, eh, digamos que el árbitro es un ente regulado y tiene que hacer que se cumpla todo lo que está escrito, ¿no? En el fideicomiso. Y ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tipos de fideicomisos existen actualmente, Julio? Buenísimo. Sí, básicamente hay dos, ¿no? El fideicomiso de garantía, que es el que todos conocen como fideicomiso bancario. Este está regulado por la Superintendencia del Mercado de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y luego están los fideicomisos de titulización. Los fideicomisos de titulización, que lo que buscan es promover la inversión en el mercado de capitales, y por eso estos están regulados por la Superintendencia del Mercado de Valores. Ambos tienen objetivos y propósitos distintos. El fideicomiso bancario, su propósito es salvaguardar una garantía, ser que una garantía esté protegida bajo el dominio fiduciario, y el fideicomiso de titulización, además de salvaguardar esta garantía, también tiene como objetivo promover la inversión en el mercado de capitales a través de la emisión de distintos valores mobiliarios, que puede ser de todo tipo, y según más o menos vamos a hablar al respecto, pero lo que busca con esta emisión de valores, que son los bonos que estabas tú al principio, uno de ellos, es que invertir en el mercado de capitales sea mucho más fácil a través de un vehículo extremadamente seguro, con una legislación súper robusta hoy en el mercado. Perfecto. Entonces, digamos que el fideicomiso de titulización ayuda a que la economía sea mucho más fluida, porque a través de este fideicomiso puedes sacar distintos productos de inversión en un mercado alternativo, quizás con una rentabilidad mayor a la que te puede dar la banca tradicional, y sobre todo que sea regulado, ¿no? Que eso es lo que busca la gente, un producto que esté regulado por empresas de trayectoria nacional de varios años y sobre todo en sectores con un gran potencial, como es el sector construcción. Fuera de los bonos, entiendo que también puedes tener certificados, papeles comerciales, digamos que distintos productos que se pueden sacar a través de un fideicomiso de titulización. Correcto, correcto. El fideicomiso de titulización puede emitir distintos valores mobiliarios en función de qué es qué condiciones tiene las obligaciones que se ha adquirido con el inversionista, ¿no? En el fideicomiso de titulización tú puedes emitir efectivamente bonos titulizados, que normalmente son instrumentos de renta fija, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú quieres invertir o quieres que el fondo de inversión invierta en un instrumento de renta fija, lo tiene que hacer en un bono titulizado.
También existe la posibilidad de que se emitan bonos estructurados. Estos bonos tienen un componente fijo y un componente variable. Es, digamos, un instrumento de renta mixta, si quieres verlo de esa manera. Y luego tienes, cuando la deuda es menor a 12 meses por un tema de nomenclatura, que está específicamente en la ley, estos valores mobiliarios reciben el nombre de papeles comerciales. ¿Sí? Y también hay el caso, y ya esto forma parte de un fideicomiso mucho más sofisticado, en donde el fideicomiso puede invertir o puede hacer las veces de emisión de certificados de participación. El certificado de participación lo que hace es te permite participar del resultado de la actividad económica que haya hecho el fideicomiso. Esto normalmente se utiliza en fibra. Una fibra es un fideicomiso de titulización de inversión en bienes raíces, pero que tengan renta. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hace. Entonces, lo que tú haces es distribuir ese resultado año a año que ha tenido ese negocio de rentas que se ha hecho dentro del fideicomiso, y para poder tener derecho a la participación dentro de este resultado es que se emiten certificados de participación. Buenísimo. Acá veo que ya hay algunas preguntas. Invito también a los participantes a que dejen las preguntas en la cajita. Mario, has hecho una buena pregunta, la vamos a responder al final. Vamos a hacer la charla bastante dinámica, ¿no? Para que puedan entenderla y sobre todo responder todas las inquietudes que vayan teniendo a medida que vayamos avanzando. La siguiente pregunta que nos hacemos es la siguiente. Y hace unos minutos mencionaste que es un producto altamente seguro. Pues la pregunta que vendría y que tocaría, que cae por su propio peso, es ¿cuál es la seguridad de un fideicomiso de titulación? Sí, esto es súper importante, ¿ok? Porque el fideicomiso de titulización es un vehículo que, como te decía al principio, está amparado en una serie de leyes y normativas que ha emitido el regulador, y que además se usan y se respetan en el mercado peruano. Y en verdad el fideicomiso lo que hace es blinda bajo dominio fiduciario el activo que se ha cedido al mismo. Y esto es sumamente importante porque cuando alguien hace una inversión, lo primero que tiene que saber y conocer es cuál es el colateral que tiene esa inversión, ¿no? Si yo invierto en negocio inmobiliario, por ejemplo, tengo que saber qué garantías tengo detrás. Esas garantías, al estar dentro de un fideicomiso de titulización, están blindadas y están aisladas del patrimonio del ordinador o de la empresa inmobiliaria que lo cedió. Esto quiere decir de que si por ponerte un ejemplo súper sencillo, si un fondo de inversión va a financiar la adquisición de un terreno de una empresa inmobiliaria, esta empresa inmobiliaria cede este terreno al fideicomiso de titulización y el terreno sale del patrimonio o sale del balance de la empresa inmobiliaria. Con lo cual, cualquier tipo de litigio, embargo, problemas judiciales o quiebra incluso de la empresa inmobiliaria no afecta al terreno, porque este terreno ya no forma parte del balance de la empresa inmobiliaria. Está protegido de todos los acreedores o de todas las demandas o embargos que podría tener esta empresa inmobiliaria, porque el fideicomiso de titulización lo tiene protegido bajo un dominio fiduciario. Es un ejemplo claro de por qué este tipo de vehículos más sofisticados son saludables para poder respaldar las inversiones que hacen los fondos en general. Vale. En ese caso, cuando una inmobiliaria, por ejemplo, da como garantía un terreno, generalmente, pues el terreno vale más que el monto que está recibiendo como financiamiento, ¿no? En muchos casos 1,5 o hasta dos veces el valor del financiamiento. Ahora, Ujú. ese es, entiendo que es el land banking, ¿no? Dar el terreno donde se Claro, construye. Ahora, también podría recibir un fideicomiso de titulización bienes futuros. Y la pregunta que se viene de repente a muchos inversionistas es, ok, pero si la inmobiliaria no me paga, yo aún no tengo el bien futuro. Entonces, generalmente, en ese caso, y sucede, preguntas que tenemos muy seguido, es que el banco ya está, ¿no? Y el banco generalmente financia todo el proyecto hasta que termine el 100%. Entonces, ese bien futuro va a estar sí o sí porque ya está el banco, ¿no? Eh,
Otra garantía que puede dar son flujos. En ese caso, ¿qué ejemplo nos podrías poner, Julio? Sí, mira, el tema de los fideicomisos de flujo futuros se está utilizando bastante. Aquí lo importante es tener conocimiento y sobre todo de que al momento de que se aporten estos flujos al fideicomiso, estos sean predecibles, que su existencia esté comprobada, que como tú bien dices, ¿no? En el caso de un proyecto inmobiliario, cuando ya el proyecto está andando, está vendiendo, tiene financiamiento al banco sponsor, está usando los créditos hipotecarios, la existencia de esos flujos futuros de alguna manera se pueden predecir de manera fácil porque en función de la velocidad de ventas del proyecto, tú sabes más o menos cuándo terminaría y cuándo existen estos flujos futuros. En estos casos, este tipo de fideicomisos, es importante señalarlo, siempre están subordinados a la presencia o la participación del banco sponsor. El banco sponsor siempre está en primera relación porque es el que tiene la hipoteca en primer preferente rango y por supuesto porque es el que sponsorea la construcción y el financiamiento de los créditos hipotecarios del bien. Y por lo tanto, al fideicomiso se puede ceder única y exclusivamente a aquellos flujos que no van a formar parte de las obligaciones que esta inmobiliaria contrajo. Es decir, pueden ser la devolución de aportes o pueden ser las utilidades del proyecto bajo el modelo financiero, y acá aparece también una figura súper importante en todo fideicomiso de titulización, que es el estructurador financiero. Es el estructurador financiero el que le pone el sello de calidad, si quieres verlo así, a esta predicción que hace sobre en qué momento los flujos futuros realmente van a poder ser cedidos al fideicomiso de fidelización, porque esto deriva de un análisis que haya hecho el estructurador financiero en función de la velocidad de ventas, la calidad de construcción que tiene el proyecto, el tipo de financiamiento que tiene el proyecto y sobre todo el tema de cuántos acreedores hay, además, con este tipo el fideicomiso suele usarse bastante porque además tiene una serie de beneficios tributarios para el promotor, para el originador y por supuesto porque le genera al inversionista también algún nivel de seguridad. Sí, es importante que el inversionista sepa y se informe de cuál es la situación del proyecto, siempre el fideicomiso va a ser súper transparente con respecto a en qué momento se encuentra el inmobiliario, en qué momento se van a hacer los quién es el estructurador financiero y también acá es importante quién es el estructurador legal. El estructurador legal suele ser un estudio de abogados especializados. Nosotros trabajamos en realidad con todos los estudios de abogados de primer nivel de Lima y lo que se busca es de que el contrato sea lo más robusto desde el punto de vista legal posible para poder evitar posibles contingencias en el proyecto. Claro que sí, porque ahí, digamos, se invierte en un fondo y el fondo tiene un reglamento, ¿no? Tiene un reglamento del fondo que justamente lo hacen estudios especializados, no solamente en la creación del fideicomiso, sino también en armar todo el tema del fondo, ¿no? Ujú, Ahora, digamos que esta seguridad ya la sabemos, está bastante robusta, sólida, pero también existe el peor de los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si la inmobiliaria no paga, ¿no? En el caso que la inmobiliaria no pague, ¿cómo es el proceso fiduciario? Que en este caso es Acres titulizadora. Entonces, la inmobiliaria llega el momento que tiene que pagar el dinero que se prestó para un financiamiento y por X ujú. motivos no lo puede lograr. ¿Cómo es este proceso? Perfecto. O sea, algo que es súper importante es de que los fideicomisos de titulización pueden hacer ejecución de sus garantías mediante vía extrajudicial, lo cual reduce los tiempos de ejecución de manera súper importante en comparación con ir por la vía judicial, ¿no? O sea, siempre se comenta, se dice que cuando vas a hacer algo a través de la vía judicial te puede tomar 2, 3 años en este proceso, en este litigio, pero por la vía judicial los plazos se reducen de manera considerable desde el punto de vista de que tú puedes proceder primero con la adjudicación del bien, al fondo de inversión se le puede adjudicar el bien en un plazo bastante corto, o también se le puede solicitar al fiduciario que inicie un proceso de liquidación, con lo cual ya se activan otro tipo de procedimientos, que son los procedimientos de subasta, pues, que normalmente son de subasta pública, pero que se pueden hacer en un plazo menor, pues, a casi de un año puede llegar a eso.
el mercado inmobiliario, nuestra experiencia es un mercado en el que hasta el momento no hemos hecho ninguna ejecución de este tipo, por eso es el mercado inmobiliario. Nos gusta mucho el mercado inmobiliario porque durante distintos periodos económicos que ha tenido pues, nuestro país ha sido el más resiliente, el que mejor se ha comportado, pero sí hay experiencias haciendo ejecución de activos en otros sectores. Claro, es sumamente importante lo que has dicho, Julio, que en el sector inmobiliario y bajo este sistema de sacar un fideicomiso de titulización con un producto financiero, no se haya llegado a ejecutar, ¿no? Esto quiere decir, o habla muy bien del mercado y habla muy bien de los procesos que tiene no solo la fiduciaria, sino también el gestor, que es el que finalmente puede dar el financiamiento a las inmobiliarias. Ahora, otro tema sumamente importante es saber escoger a la inmobiliaria y con quién trabajar, ¿no? Entonces creo que este es un trabajo conjunto para justamente lograr estos resultados, que es que nunca se llegue a este peor escenario. Y tenerlo claro que si se llega a este escenario, hay herramientas sólidas para que la devolución de capital a los inversionistas sea en un periodo menor a un año, ya que estamos hablando que esto se podría dar la ejecución tranquilamente en 60 días, ¿no? Según lo que conversábamos, más o menos, pero es bastante rápido en comparación a otros modelos de negocios que no tiene un fideicomiso de titulación. Y Sí, hablando correcto. directamente, ¿no? Porque es bueno también eh, ver los pros y los contras en un fideicomiso de titulación. Es un proceso extrajudicial, mucho más rápido. A veces cuando se quiere trabajar con un contrato de mutuo, que quizás la tasa sea un poco mayor, sí existe un riesgo de entrar a un juicio y esto puede demorar años, ¿no? Entonces, siempre recomiendo a mis inversionistas que no solamente vean el retorno, sino vean la seguridad y el track record que viene de la mano con la inversión que quieran realizar, ¿no? Entonces, no sé si por ahí tendrás alguna otra diferencia entre un contrato de mutuo o un fideicomiso de titulación, Julio. Sí, o sea, básicamente tomar en consideración que el contrato de mutuo es un contrato entre el prestamista o el inversionista y el emisor, en este caso, que se usa bastante en la industria inmobiliaria, pero básicamente es un contrato de acuerdo entre dos partes, ¿no? Y que efectivamente pues, ejecutar un contrato de mutuo pues tiene que ir sí o sí por la vía judicial, pero además tomar en consideración que en el caso de los fideicomisos de utilización tú vas a estar además con un tercero regulado, que es el que de alguna manera va a poder velar porque los activos que se hayan cedido a este fideicomiso sirvan siempre y en todos los casos para respaldar las obligaciones que este fideicomiso ha contraído con los inversionistas, ¿no? Algo que es sumamente importante es que el principio del fideicomiso de liquidación lo que hace es, se encarga de velar porque el originador realmente cumpla con todas las condiciones y con todos los compromisos que haya contraído y que se hayan estipulado en el contrato de fideicomiso. Por eso es clave para los inversionistas que conozcan, además, que invierten, inversionistas que inviertan en un bono utilizado, que conozcan a detalle cuáles son las obligaciones, cuáles son los covenants que están en el fideicomiso de utilización, que los lean y que se informen en todo momento de cuál es el trabajo que tiene que hacer el fideicomiso de titulización. Y es importante saber que se hace responsable de poder hacer esos pagos en cuanto a la cobranza, en cuanto a hacer de que se cumpla con la fecha de pago y además lanzar las alertas en caso de que no se vaya a pagar la fecha, asegurarse de hacer los cálculos de los intereses moratorios y, por si es necesario, hacer el mismo fideicomiso de utilización. Y el fideicomiso, tomar en consideración pues, que es un vehículo que está regulado pues, por la ley, toda la normativa de la SMB, de la Competencia de Mercado, que establecen requisitos claros en cuanto a lo que es la constitución del vehículo, cuanto es la supervisión y demás la rendición de cuentas, ¿no? Porque si es que el compromiso es hacer pago de bonos trimestrales, el fideicomiso se va a encargar de que estos pagos se hagan de manera trimestral, en las fechas que el programa de pagos o, o en las fechas que el programa que está en el fideicomiso se cumpla. Te dije
Acá es importante que el cliente se informe, que el cliente conozca exactamente qué es lo que está detrás, cuál es el colateral que está cubriendo su inversión, quién es el originador, cuál es la experiencia además que tienen en el mercado, porque todo esto hace de que las inversiones, si bien es cierto, nunca están libres de riesgo, pero al menos tomen en consideración que los factores de riesgo más relevantes hayan sido mitigados o tengan algún tipo de colateral dentro del. Perfecto, muy claro. Ahora, viendo un poco ya el modelo de negocio, es decir, cómo es que existe relación entre entre un inversionista, una gestora, entre un originador, me gustaría explicar un poco a detalle cómo es esto, ¿no? Primero que si uno quiere invertir en el sector inmobiliario, lo puede hacer, como decía hace unos minutos, no solamente comprando un inmueble, lo puede hacer a través de un producto financiero regulado. ¿Cómo lo hace? El inversionista, en este caso, es un partícipe, porque está entrando a un fondo y el fondo tiene partícipes, hace, digamos, su inversión que va a un fondo, que es el fondo Prime Construye, en este caso, administrado por Prime Gestora de Fondos, y lo que hace el fondo Prime Construye no es financiar directamente a la inmobiliaria, puede ser cualquier inmobiliaria de primer nivel, lo hace a través de la titulizadora que es Acres. El fondo Prime Construye da el dinero a Acres y Acres, antes de darle el dinero y financiar el proyecto inmobiliario, tiene que asegurarse de tener dentro del fideicomiso flujos en calidad de garantía, sea terreno, sea bienes futuros, y al tenerlo dentro del fideicomiso de titulización, que es lo que estamos hablando en casi toda la charla, que es súper seguro, en ese momento puede hacer el desembolso al originador, que en este momento es la inmobiliaria. En ese momento, digamos, la inmobiliaria entrega todos los flujos, Acres, cuando tiene todo en el fideicomiso, emite el producto financiero, que en este caso es un bono titulizado. ¿A quién lo emite? A la gestora de fondos. En este caso, Acres emite el bono a Prime Gestora de Fondos y Prime Gestora de Fondos se encarga de vender participación en el bono, ofreciendo una tasa anual como producto de renta fija, ¿no? Es un bono. Un bono es un instrumento de deuda. Y en ese, digamos, en ese modelo de negocio es bastante seguro y es un win-win para todas las partes, ya que la inmobiliaria tiene su financiamiento, estamos protegidos por un fideicomiso de titulación y el inversionista o partícipe tiene una tasa garantizada anual. Los detalles de la tasa, en qué momento se paga, porque a veces los pagos son mensuales, en otras ocasiones son trimestrales, el producto puede durar un año, puede durar 2 años. Todos esos detalles, al ser un fondo privado de inversión, se tiene que ver de manera personalizada, ¿no? Entonces, si alguno está interesado en conocer la tasa y conocer los detalles de este bono titulizado, sí sería ideal que se puedan poner en contacto con nosotros para darles, digamos, todos los detalles de este producto, que es un bono titulizado y es un producto regulado. Bien, ahora, sabiendo que cuando más trabaje tu dinero, construirás mejor tu patrimonio, vamos a pasar a responder las más de 15 preguntas que tenemos en la cajita. Bueno, ya tenemos 19, así que vamos a tratar de responderlo, Julio, lo más rápido posible para que nadie se quede sin dejar su pregunta. Ya tenemos Claro que 20, sí. van sumando, sigan por favor preguntando, que lo vamos a tratar de responder de la manera más rápida y concisa. Y en el caso no lleguemos a responder, también pueden escribirnos directamente a info@primegestordefondos.com. Pero vamos con las preguntas. Claro que sí. Bien, acá tenemos la cajita. Jacqueline pregunta, ¿dónde encontramos el listado de fideicomisos autorizados para operar? No entiendo la pregunta de Kelly, pero imagino que debería ser el listado de fiduciarios autorizados para operar. Eso lo encuentras en la página de la Superintendencia de Mercado de Valores. Toda la información de los entes fiduciarios son pública, ¿ok? De hecho, están sus estados financieros, su memoria anual, quienes componen la plana gerencial y también quiénes son los accionistas de la misma. Vale. Acá Mario pregunta, tengo entendido que el fideicomiso aplica o es más rentable a préstamos de montos elevados. ¿De qué forma podría ser aplicable para montos menores, por ejemplo, 50.000? En ese caso,
de cuánto sugieres armar un fideicomiso, Julio, o en tu experiencia, ¿cuál es el monto mínimo para poder armar un fideicomiso de titulización? Sí, en verdad es, lo que comenta Mario es una creencia antigua del Mm. mercado. Efectivamente, antes los fideicomisos, para hacer un fideicomiso de utilización, tenías que hacer para promover, para poder financiar una gran obra de infraestructura. Pero no, hoy los fideicomisos se han democratizado muchísimo más. Pues, o sea, nosotros, de hecho, somos pioneros haciendo esto. Nosotros hemos hecho fideicomisos desde tickets de $50.000, $70.000. Eh, Tenemos fideicomisos que atienden a un tipo de empresas del sistema financiero que atienden a un tipo, a un perfil de la población en donde tenemos operaciones que rondan $50.000. Ya no se necesitan grandes montos para hacer un fideicomiso de utilización. Vale. Acá, Anonymous pregunta, ¿la garantía de activos inmobiliarios es en hipoteca o en transferencia de dominio a favor del fideicomiso? Es transferencia de dominio a favor del fideicomiso. Dominio fiduciario, lo denomina. Dominio fiduciario. Bien. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los fideicomisos que ofrece Acres versus otras entidades en el Estado? Básicamente es el propósito por el cual quieres el fideicomiso. No, Usualmente las entidades del Estado tienen claro, fideicomisos acá, de perdón, dice, acá se retracta y dice entidades en el mercado, ¿no? Entre, ah, digamos, los fideicomisos de Acres contra otras entidades. sí, o sea, en verdad no necesariamente hay una diferencia. Lo que yo sugiero es de que de cada entidad fiduciaria puedes estudiar cuál es el track record que tiene, la experiencia, los años en el mercado y los tipos y qué tan expertos son en el tipo de fideicomiso que buscas. Recuerda que los fideicomisos son instrumentos regulados, que son instrumentos amparados en una ley y por lo tanto una empresa que es regulada por, ya sea por la SBS o por la SMB debe de tener capacidad de poder hacer cualquier tipo de fideicomiso que le digan para. ¿Vale? Acá pregunta William, si una constructora pasa su terreno a la fiduciaria, es decir, deja de ser suyo el terreno o inmueble, y el monto del fideicomiso es aproximadamente la mitad del valor actual del terreno, entonces no es lo mismo que una hipoteca, ya que la hipoteca igual te dan casi la mitad del valor del terreno. Sí, no es lo mismo, William, porque la cesión en dominio fiduciario tiene mayor peso que la hipoteca. Una vez de que entra este terreno en dominio fiduciario, el mismo acto de cesión de dominio hace de que se evite poder tener más cargas detrás del terreno. De hecho, blinda el terreno de manera completa. Vale. Acá pregunta, ¿qué ocurre si el fiduciario, en este caso Acres Utilizadora, no inscribe la garantía? Por qué podría suceder esto? ¿Y qué tipo de responsabilidad asume el fiduciario? Sí, el fiduciario tiene que hacer seguimiento a que este tipo de cesión se inscriba ante registros públicos y de hecho el trabajo del fiduciario no termina hasta que se paga el último cupón o que se paga el último bono que haya emitido. Eso incluye, la labor del fiduciario incluye en hacer este seguimiento ante registros públicos eh, por supuesto llevar a cabo este tipo de inscripciones. Es muy difícil de que esto suceda. Las sesiones en dominio fiduciario de fideicomiso de titulización se escriben en todos los casos, salvo que haya alguna observación o haya alguna carga que haya entrado justo o antes de que firmes el fideicomiso de titulización, pero es algo que te darías cuenta que el registrador alertaría casi de inmediato porque todo, en el caso de los fideicomisos de titulización no existe el periodo de sospecha. Entonces, desde que tú firmas el contrato de fideicomiso, ya el bien inmueble está bajo dominio fiduciario. Gracias, Julio. Buenas noches. Eda Muñoz nos pregunta lo siguiente. En bienes futuros no tiene la primera opción el banco e indican que el dinero se está invirtiendo en este modelo o solamente administran y nos dicen cómo va la inversión o se detalla en el reglamento del fondo. Ok, sí, Eh, efectivamente, en cuanto a un fideicomiso, si quieres, si se dieron bienes futuros, es la primera prelación siempre la tiene el banco. La primera prelación de deuda y las obligaciones contraídas con el banco sponsor siempre va a ser lo primero que el proyecto inmobiliario tiene que pagar. Eso de todas maneras. vale. Nelson nos pregunta, para un fondo que gestiona e invierte
en desarrollo de proyectos inmobiliarios y busca inversores para recaudar esos fondos que se destinarán al portafolio de inversiones, el fideicomiso estará constituido por los activos o inmuebles que se están construyendo. ¿Es correcto? Es correcto si es que eso es lo que se ha cedido al fideicomiso de titulización. Y es importante que el inversionista sepa, se instruya y que confirme que efectivamente ese activo o inmueble que se está construyendo se ha cedido realmente al fideicomiso de titulización. Claro, porque se pueden ceder bienes futuros, flujos, terreno, Lujos, ¿no? Depende de qué es lo que diga, digamos, el fideicomiso, ¿no? claro, claro, porque hay inmobiliarias que pueden ceder otro tipo de inmuebles, hay inmobiliarias que exceden activos extranegocio, ¿no? Entonces sí es importante que el inversionista sepa exactamente qué es lo que dice el fideicomiso de utilización. Perfecto. Buenas noches, Ulises. Buenas noches. El administrador del fideicomiso tiene injerencia en la elección de los proveedores, sean profesionales, empresas de consultoría o proveedores de insumos en un proyecto inmobiliario bajo la premisa de asegurar la inversión. No, el fiduciario no tiene discrecionalidad, el fiduciario actúa en función del acuerdo que hayan tenido los inversionistas con el originador. El fiduciario no sugiere ni tampoco promueve que se contrate a una persona en particular. El fiduciario no puede tener discrecionalidad, el fiduciario solamente ejecuta. Correcto. Es decir, hace el trabajo de un árbitro. Toca hacer lo que dice el fideicomiso en mención. Así es. Bien. Eso es todo lo que puede hacer. No puede actuar en favor de ninguna de las partes. Tiene que proteger a las partes. Me dice Oscar, ¿pueden compartir la grabación del evento? Ingresé un poco tarde, me gustaría verlo desde el inicio. Claro que sí, Oscar, lo vamos a compartir. Acá pregunta Jesús Chanca, número del asesor. Lo vamos a dar en la siguiente lámina. Igual mañana vamos a estar contactando en el caso alguien quiera tener una reunión uno a uno. Jesús González pregunta, ¿desea hacer dos tipos de fideicomiso? Compra de lotes más terreno, venta de acciones inmobiliarias. Ahí también sugeriría, ¿no? Como has escrito como dos párrafos, poder tener una reunión personalizada para poder, digamos, asesorarte de una mejor manera. Angie, ¿cuánto demora cobrar un pagaré si el deudor no quiere pagar? No, no es mi área de expertise el tema del pagaré, pero me imagino que debe estar, o sea, los pagarés son títulos valores, normalmente Mm, se protestan, pero no es algo que nosotros veamos. vale. William Morán pregunta, he escuchado recientemente que para realizar el proceso del fideicomiso se debe pagar miles de soles por el concepto del due diligence. ¿Siempre hay que pagar? ¿Eso es correcto? El proceso de due diligence es algo que sí o sí tiene que suceder en cualquier contrato, cualquier emisión que involucre algún tipo de financiamiento. Si alguien cede un terreno, un fideicomiso, tienes que hacerle un estudio de títulos al terreno. Si es que alguien va a aportar, no sé, acciones de una empresa o cuentas por cobrar, se tiene que hacer un due diligence a todos los contratos, eso es algo que sí o sí tiene que suceder, pero eso no es un servicio que brinda el fiduciario, eso es un servicio que el originador o el interesado en conseguir este financiamiento a través de la emisión en el mercado de capitales tiene que cubrir con, obviamente, los estudios de abogados que acuerden con el inversionista, ¿no? Un estudio de abogados que sea de primer nivel, que tenga buena reputación y que, por supuesto, para el inversionista le haga sentido de que sea él el que haga una reputación intacta. Perfecto. Acá nos preguntan, ¿dónde puedo visitarlos? Bueno, estamos en San Isidro, Camino Real 456, en Torre Real. Igual estoy compartiendo ahí el número del asesor y el correo. Y preguntan también, y a una de las últimas preguntas para seguir fluyendo con el webinar, ¿el inmueble quedaría hipotecado a favor de todos los partícipes o inversionistas a medida que se vayan incorporando? ¿O cómo funciona este proceso? El inmueble respalda la emisión de bonos, por ejemplo, ¿no? Si el fideicomiso emite bonos titulizados, el inmueble respalda la emisión de los bonos titulizados y respalda hasta determinado porcentaje. Lo usual es de que este porcentaje pues, no exceda del 60 o 70% del valor del inmueble para que su ejecución permita pues, cubrir, permita poder hacer frente a todas las obligaciones que ya el fideicomiso eh, contrajo.
En los fideicomisos normalmente no se puede poner prelación en el pago para todo, si es que, no sé, se tiene que liquidar algún activo, todos los partícipes, todos los bonistas tienen la misma relación de pago. Bien. Acá pregunta Alfredo, buenas noches. ¿Qué experiencia tiene el fiduciario en casos de éxito similares administrando proyectos inmobiliarios? Bueno, nosotros, además de ser fiduciario, trabajamos muchísimo con empresas inmobiliarias. Nosotros, como les decía al principio, ya llevamos como 300 fideicomisos constituidos, de los cuales aproximadamente te diría que unos 50 son de empresas inmobiliarias y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente con ninguno de ellos. Además, somos miembros de CODIP, Federación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, y somos bastante activos en la parte del negocio inmobiliario en cuanto a nuestra participación como fiduciario. Bien. Acá preguntan también diferencia entre carta fianza y fideicomiso. De hecho, yo consideraría que el fideicomiso es uno de los instrumentos más seguros. Es por eso que, como decíamos, a lo largo de la charla nunca se ha llevado a una ejecución porque el modelo de negocio es bastante sólido y sobre todo hace que se emita un producto regulado, en este caso un bono titulizado, y creo que es la mayor seguridad que puede tener un inversionista si es que quiere invertir en el sector inmobiliario desde otra perspectiva. Acá pregunta Mario, ¿el fideicomiso solo tiene que dar garantías en garantías bienes inmuebles o podría ser bienes muebles, como equipos en instalaciones y los flujos futuros del negocio? Sí, pueden ser bienes muebles, por supuesto, pueden ser maquinarias, equipos, flujos futuros de negocios, sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, y acá Diego Valdivia, ¿cuánto se encarece la cadena con una empresa como Acres, más allá de que su función sea minimizar el riesgo para los inversionistas? Mira, en verdad el costo de los fideicomisos es relativo y está en función del tamaño del activo administrado, ¿no? Mientras más alto sea el activo administrado, más va a costar el fideicomiso, pero la idea es de que el fideicomiso, por los costos asociados y generar a la operación, hagan sentido económico y tengan sustancia económica para el inversionista y para el originador, ¿no? La idea es de que el fideicomiso sea un instrumento que permita que se cumplan las obligaciones contraídas. Si el costo del fideicomiso pone en riesgo que las obligaciones se cumplan, que se paguen las emisiones, entonces el fideicomiso pierde sentido. Claro, acá preguntan también, ya preguntando un poco sobre los costos. ¿No? Entiendo que el fideicomiso es un contrato muy seguro, pero ¿qué tan caro es en comparación de solo un contrato de mutuo? Ahí yo diría que, digamos, esos costos operativos no lo termina pagando el inversionista, ¿no? Lo puede ver la gestora, lo puede ver el originador, que es la inmobiliaria, pero de cara al inversionista, quizás le pueda afectar en un punto porcentual, pero es como cualquier inversión, ¿no? Donde tú ves una rentabilidad mucho más alta, tienes que saber que el riesgo es más alto. En este caso, estamos hablando de una inversión conservadora, ¿no? De un producto de renta fija, donde la tasa anual no va a ser muy alta, pero definitivamente va a ser mucho mayor a la que te da un banco. Y por otro lado, no se esperará tener una rentabilidad tan alta como invertir en un producto de renta variable, pero sin embargo, esa seguridad y ese respaldo que también le da Acres y el modelo de negocio hace que muchos rentistas inviertan en estos bonos, ya que en muchos casos estos bonos pagan intereses de manera mensual, ¿no? Y simplemente viven con los intereses mes a mes, ¿no? Mucha gente suele hacerlo de esa manera. Eh, Correcto. bueno, Julio, no sé si tienes algún comentario final para ir acabando esta charla que estuvo bastante amena. La verdad que muchísimas preguntas siguen llegando y la idea es que puedan pues agendar una reunión para verlo ya en uno a uno, nos puedan visitar en nuestras oficinas en San Isidro, poder tomarnos un café y claro que sí, pues seguir hablando de inversiones, que es lo que más nos gusta a todos, me parece. Correcto, correcto. Nada, Renzo, solo agradecerte por el espacio, agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas. El mundo del mercado de capitales es un mundo súper interesante que tiene una serie de vehículos e instrumentos que lo que hacen es ayudar a que las inversiones se puedan canalizar de manera más transparente, si quieres verlo.
eh, y que el mercado de capitales esté cada vez más cerca del mercado. Este es un mercado que todavía está en formación, es un mercado que todavía es bastante pequeño en comparación a lo que debería de ser con el tamaño de nuestra economía, pero nada, empresas como la de ustedes sobre todo como Acres, estamos ahí trabajando y buscando por ser que el mercado de capitales que se desarrolle más en el Perfecto. Muchas gracias, Julio, por tu participación, un experto en el tema de fideicomisos. Y claro que sí, ¿no? Siempre dispuestos y abiertos a contribuir en la cultura financiera de la región, con productos sólidos, regulados y siempre atentos a escucharlos. Así que muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una siguiente edición. Buenas noches. Muchas gracias. Entonces, Chao, chao.